Bueno, permítame que reflexione acerca de lo que es mi disciplina, que llevo impartiendo muchos años en la universidad, y sobre todo sobre cuál es el presente y cuál creo que va a ser el futuro de la anatomía humana. La docencia de la anatomía humana ha experimentado en la historia reciente muchos cambios. Cambios producidos por varios factores, por los nuevos recursos didácticos, cada vez son más variados, cada vez son más recursos didácticos, se accede perfectamente a ellos, cada vez además interaccionamos con los recursos didácticos para utilizar un poco de cada uno, digamos, completamos nuestra docencia con un gran abanico de ellos. En segundo lugar, la facilidad de acceso a la información. Yo recuerdo cuando empezábamos, querías pedir un artículo sobre alguna estructura anatómica o sobre alguna investigación relacionada con una estructura anatómica y había que pedirlo por correo al extranjero o se lo pedías al mismo autor. Hoy en día abres el ordenador con las bases de datos tan fantásticas que tenemos y es un acceso inmediato. Digamos que para la información ha desaparecido los kilómetros porque la obtienes de manera inmediata. Otro factor por el que ha cambiado la anatomía es la calidad de los alumnos. Los alumnos se enfrentan a las pruebas de selectividad, hacen una selección pues digamos muy marcada porque ya ven que las notas de corte para entrar a las universidades cada vez son mayores, hay cada vez más capacitación de los alumnos y de las alumnas que entran en la universidad y nosotros hemos visto cómo nuestras alumnas y alumnos son cada vez de más calidad o vienen con más capacidades para enfrentarse a la asignatura de anatomía. Y como no, otro factor por el que ha cambiado la anatomía ha sido por la calidad del profesorado. Las exigentes oposiciones y concursos para ser profesor de la universidad, donde te piden no solamente los conocimientos de las disciplinas, sino te piden una gran capacidad investigadora. Esto ha cambiado muchísimo la calidad universitaria y, por supuesto, la calidad de nuestra asignatura. Los profesores que llegan nuevos a mi departamento, y ocurrirá, me imagino, que en todas las universidades, pues son increíblemente eficaces, son rápidos, son ágiles, en fin, inteligencias muy superiores a las nuestras. Tradicionalmente, un aspecto que me llamó la atención siempre de la anatomía era que todo el mundo pensaba que la anatomía era una asignatura estática, que igual que impartías los conocimientos hoy, era lo mismo o los impartías de la misma manera que hace 40 años y que si hoy explicabas una estructura, la explicabas igual hace 40 años. Esto es totalmente falso y es una idea que hay que descartar de las bulos tradicionales de las distintas ramas del conocimiento. La anatomía siempre hay que estar al día y voy a explicarme en qué consiste lo de estar al día. Por un lado, nosotros tenemos que las distintas publicaciones científicas que hay sobre anatomía van cambiando no solamente la forma de impartir los conocimientos, sino que van cambiando la forma de explicar las estructuras. Hay muchas estructuras que se conocían macroscópicamente y microscópicamente a unos niveles determinados y que ahora, con el avance de la investigación, tenemos que explicarla de otra manera porque hay que readaptar esa estructura a los nuevos tiempos. Por eso que la anatomía, frente o contra lo que todo el mundo o mucha gente pensaba, es totalmente cambiante y hay que estar muy actualizado para su docencia. Hace años realicé un estudio que me llamó mucho la atención y me llamó mucho la atención porque era un estudio donde analizaba la dificultad de los conocimientos anatómicos de los alumnos,
el tiempo que les llevaba estudiar, y también analicé pues lo que era cuáles eran los aspectos de la anatomía donde tenían más dificultad. Y me llamó la atención porque me encontré que casi el 80% de los alumnos tenían dificultad en la visión espacial 3D de las estructuras. Esto me llamó mucho la atención. Me llamó la atención porque eran alumnos que no tenían ninguna dificultad en memorización, no tenían ninguna dificultad en visualización de estructuras, pero sí tenían dificultad a la hora de relacionar, de las relaciones de los distintos órganos o de las distintas estructuras entre sí. Ahí fue cuando yo intenté buscar las herramientas necesarias para poder facilitar el estudio de la anatomía. Empecé a utilizar los programas 3D, utilicé el Essential Anatomy y ahora el Complete Anatomy, lo llevo utilizando ya varios años. Me dan un resultado extraordinario porque no solamente yo lo paso bien, que tengo que decir que yo disfruto mucho dando clase en el 3D, sino que los alumnos también pues disfrutan mucho, incluso me llama también la atención de que ellos mismos ya pagan toda la sala. Desde que yo utilizo el 3D, la anatomía para mí pues ha sido motivo de una profunda reflexión, y en este sentido pues yo me he preguntado qué es la anatomía que yo iba a impartir en el futuro, y me hice las tres preguntas clásicas del profesorado universitario, que es qué se debe enseñar, cuánto se debe enseñar y cómo se debe enseñar. En la pregunta ¿qué se debe enseñar? Pues debemos enseñar la anatomía aplicada a cada grado. No es lo mismo la anatomía que se explica en medicina, en odontología, en farmacia, en logopedia. No, cambia según los grados a los que vayas a impartir. Pero además es que debemos enseñar una anatomía necesaria para el ejercicio de la profesión. Y en este sentido tenemos que hacer un análisis sobre la necesidad de que nosotros nos retroalimentemos de los profesionales de la salud. ¿Por qué? Pues porque los profesionales de la salud, bien por publicaciones científicas o bien por sesiones clínicas, congresos, cursos, etcétera, etcétera, los profesionales de la salud nos demandan a nosotros determinadas especializaciones sobre algunos aspectos anatómicos, y que nosotros tenemos que darles ese servicio, que es un servicio profundo a la sociedad y a la sanidad. Tenemos que darles ese servicio de hacer cursos de especialización, hacer másters, es decir, tenemos que dar nuevos conceptos anatómicos a los profesionales que nos los están demandando. La segunda pregunta que yo haría sobre la anatomía es ¿cuánto se debe enseñar? Y está claro que en lo que es la docencia de pregrado está limitada por los planes de estudio y por los créditos ECTS, con lo cual, pues eso, tiene una limitación en la temporalización, en el tiempo, y por lo tanto, pues tenemos que adaptar nuestros conocimientos anatómicos y los programas a ese tiempo. Pero luego está la docencia de posgrado, y ahí un poco enlazo con lo que dije antes de los profesionales. La docencia de posgrado es ilimitada. Lo que nos solicitan los profesionales de traumatología, de oftalmología, de cirugía, es ilimitado, porque cada vez nos exigen más conocimientos anatómicos, más especializados, porque los necesitan de manera imperiosa para el ejercicio de su profesión. Y la tercera pregunta clásica, y para mí importantísima, es ¿cómo se debe enseñar? Bueno, en este sentido voy a recurrir a algo que es tradicional, que es la clase del profesor. La clase del profesor, que puede ser presencial, que hoy en día puede ser virtual. La clase del profesor debe ser, primero, debe ser una clase clara. Alguien dijo, no me acuerdo quién era, pero alguien dijo que la claridad es la cortesía de los profesores. Y en cierta manera
es verdad, debe ser una clase clara, pero además yo lo había puesto en el prólogo de uno de los libros que tenía yo de anatomía de Elsevier, el de anatomía para ciencias de la salud, que el profesor de anatomía tiene que ser como un actor de teatro. Debe preparar el guión, debe salir con ilusión a dar la clase, incluso creo que ponía con la ilusión del primer día, y debe mantener la atención. Y aquí, en mantener la atención, es donde para mí entran en función dos elementos imprescindibles. El dibujo anatómico, bien sea elaborado por un profesor, el profesor mismo, o bien un dibujo que esté preelaborado, o un dibujo de un atlas, y los programas 3D. Para explicar una estructura a nivel teórico, el programa 3D te facilita muchísimo el mantener la atención de los alumnos. Eso es uno de los aspectos que yo más he notado al utilizar este tipo de programas. Luego está la clase práctica. En la clase práctica tenemos que recurrir a la metodología clásica, es decir, las maquetas, las prosecciones, que son las preparaciones anatómicas ya preparadas por el profesor, o las disecciones en el cadáver y en grupos reducidos de alumnos, siguen siendo herramientas imprescindibles, sólidas, sigue siendo la clase práctica el cimiento más importante que existe en la anatomía, en nuestra disciplina, y por lo tanto aquí reivindico pues la misma docencia, cada vez con mejores equipaciones de las salas de disección, que las hay, que se van renovando, con mejores técnicas de visualización, pero evidentemente sigue siendo las maquetas, la prosección y la disección un pilar imprescindible en nuestra disciplina. Pero además quisiera hacer unas últimas reflexiones. La primera es que nosotros, la formación de los alumnos tiene que ser de habilidades para adquirir los conocimientos en vez de conocimientos cerrados y elaborados. Aquí se me ocurre aquella famosa frase del proverbio chino de dale un pez a un hombre y cenará ese día, enséñale a pescar y comerá todos los días de su vida. Y aquí es lo mismo. Nosotros tenemos que enseñar herramientas, aparte de conocimientos cerrados, herramientas para buscar los conocimientos. Y las bases de datos, el hacer clases previas a los alumnos con enseñanza de búsqueda de bibliografía, con los programas 3D, con las herramientas que tienen de los atlas, cómo utilizarlos, es decir, todo lo que le podamos enseñar de habilidades para adquirir conocimientos, eso es fundamental y uno de los pilares sobre los que se va a cimentar el futuro de nuestra docencia. Y la última reflexión es que los alumnos deben sustituir la memorización a corto plazo para un examen, para estudiar las estructuras, que además, como tenemos tantos nombres en anatomía, pues entran en la universidad y no les gusta mucho, pero sustituir esa memorización a corto plazo por una comprensión para toda la vida. Y estoy seguro que las universidades que apuesten por las técnicas tridimensionales, que mejoren las salas de prácticas anatómicas, que se adapten a los nuevos tiempos de la tecnología, van a tener unos alumnos que van a comprender lo que es la materia universitaria o la docencia universitaria o lo que reciben de la docencia universitaria para toda su vida. Yo invito a todas las universidades a que utilicen los programas 3D, a que mejoren sus salas de disección anatómica y a que pues digamos que se reorganicen sus planes de estudio para que se adapten a los nuevos tiempos. Nada más que desearles que a todos los anatómicos, a todos los alumnos, que podamos facilitar la labor con las nuevas técnicas docentes. Muchas gracias.